Un saludo a todas las amigas y amigos de Sociedad HD. Qué gusto volver a encontrarnos una vez más y esta vez para hablar de literatura. Nos salimos un poco del campo de la política y tenemos el gusto de contar con nosotros el día de hoy con Abdón Ubidia, quien es un referente de la literatura ecuatoriana. Es Premio Nacional Eugenio Espejo, el premio más importante en el Ecuador, por su obra literaria, y 3 veces merecedor del Premio Nacional de Narrativa José Mejía y una Joaquín Gallegos Lara. Escritor y editor, autor de cuentos y de novelas de carácter urbano como Ciudad de Invierno, más de 20 ediciones con una edición en Argentina, Sueño de Lobos, declarada el mejor libro del año, y La Madriguera, seleccionada al Premio Rómulo Gallegos. Casada como la muerte, ha escrito también cuentos fantásticos como Divertimentos, El Palacio de los Espejos y La Escala Humana, entre muchos otros. La lista es enorme, pero el día de hoy lo que nos convoca es hablar de su penúltima obra, que se llama La Aventura Amorosa. Esta es su 4ª edición ecuatoriana, que fue publicada en España el año pasado en la edición española, y que es un libro que por su título nos llama mucho la atención. Hablar de la aventura amorosa siempre en una cultura judeocristiana es un tanto provocador, ¿no? Es un poco picante, como decimos por acá. Entonces, Abdón Ubidia, bienvenido. Cuéntanos por qué abordar el tema de la aventura amorosa. Por varios motivos, porque en principio yo creo que hubo distintas épocas en la historia humana en las que a veces se exaltó el matrimonio como la figura ideal del amor, a veces se exaltó la pasión como en las épocas románticas, y ahora con tanto vértigo de la vida, con tanta velocidad y sobre todo con la fragmentarización de los discursos, de todos los discursos. Bátimo, no sé si tienes razón cuando dice hemos llegado al fin de los metarrelatos. Lo que es cierto es que los discursos ahora son fragmentarios, y un discurso más fragmentado que todos quizá sea el discurso amoroso. No en vano, hace unos años Barthes escribió fragmentos de un discurso amoroso. ¿Por qué no escribió el discurso amoroso si era un semiólogo de nota? Porque no podía, porque estaba hecho de fragmentos. Entonces, en este momento, creo que triunfa por todos los lados. Veámoslo en los amigos, ya no en lo personal, porque sería una de las autodelación. Veamos lo que ocurre en nuestro entorno, en lo que pasa en nuestra sociedad y en otras sociedades. Las relaciones son cada vez más efímeras y por lo tanto alguien tiene que dedicarse al análisis de la aventura amorosa, que es la forma del amor más actual que existe. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuánto dura una aventura amorosa? ¿De qué depende su tiempo de duración? Bueno, no lo digo yo, lo han dicho muchos. Ahora una neurofisióloga que se llama Helen Fisher, acudiendo a métodos ultracientíficos como pruebas de resonancia magnética que analizan los cerebros de las personas enamoradas, en fin, sostiene ella que el fervor erótico, el fervor amoroso, no puede durar más de 3 años, de 18 meses a 3 años. Pero fíjate, 100 años antes casi, Lu Andreas Salomé decía lo mismo. Y todos sus distinguidos amantes, como fueron Nietzsche, Paul Rée, Rilke, y al último fue muy cercana a Freud, decía que no podía durar la pasión más de 3 años y que el amor valía la pena vivirlo siempre y cuando fuese un amor pasional. Y dejaba a sus amantes en la desolación total, al punto de que dicen que Nietzsche escribió Así hablaba Zaratustra para olvidarla, y también dicen que Rilke escribió las elegías del vino y otros poemas para olvidarla. Entonces, lo curioso es que
prácticamente 1000 años antes, en la historia de Tristán e Isolda, recordaremos cómo cuando se cambian los filtros y Tristán e Isolda se beben el filtro de amor que llevaban para el futuro marido de Isolda, y se produce esa gran pasión indebida entre el sobrino, el novio y ella, y pasan 3 años y de pronto Tristán empieza a pensar y dice: qué tonto, ¿cómo traicioné a mi tío? E Isolda dice: y pensar que pude ser una reina y disfrutar todas las ventajas de la corte. Quiere decir que el principio romántico se había destruido, que el fervor amoroso se había acabado, que el principio de realidad había nacido en ellos y por lo tanto la pasión había muerto. ¿Cómo entender esa frase donde señalas que si se desea vivir es imposible no salpicar con dolor la vida de los otros? Bueno, no es una frase mía. Por suerte tuve una amiga, Denise Lemos, que sabía sueco. La saqué de una película de Bergman. Entonces yo acomodé esa traducción, obviamente apenas aproximada, pero ella me dio la traducción exacta. En el fondo dice lo mismo, ¿no? O sea, ¿quieres vivir? Es imposible, le dice una señora que sabe todo de los amores a su hija, que está dudando entre dos pasiones contradictorias. Le dice: pero no te preocupes, si quieres vivir, es imposible no salpicar con dolor la vida de los otros. Solo tienes una vida. Eso está en una maravilla de película que es Sonrisas de una noche de verano, de Bergman, la única comedia que hizo Bergman. ¿Podríamos decir que la aventura es la búsqueda del suspenso o de un escape momentáneo, tanto del pasado y de sus ataduras, como del futuro y de sus obligaciones? Sí, yo pienso que hay que buscar los grandes ejemplos, ¿no? ¿Cuándo es que Madame Bovary se cansa de los libros y empieza a vivir sus excesos con León y con su otro amante? Pues ¿cuándo es que Don Quijote se trastorna y deja de ser Alonso Quijano y se lanza al mundo a convertirse en héroe de su propia aventura? Es cuando el mundo de la realidad le ha hastiado y necesita ser el héroe de una aventura que no toma en cuenta otros héroes que los de los libros, ¿no? Entremos un poco al erotismo, que tocas bastante en tu libro. ¿Qué rol juega el erotismo en la aventura amorosa? ¿Cómo se manifiesta o irrumpe y cómo se expresa o comunica? ¿Por qué señalas que es el más allá del sexo, inserción del mundo en el sexo y del sexo en el mundo? Porque el sexo y el erotismo son dos cosas distintas, absolutamente convenientes, simpáticas una a otra y relacionadas, pero son distintas en la medida en que el sexo es un llamado animal que tiene un presente instantáneo. El sexo carece de pasado y carece de futuro. Es el instante presente el que triunfa en el sexo, pero en cambio el erotismo no. Requiere de una larga sabiduría, posiblemente de milenios, para ser ejercitado, y el erotismo se juega también en la posibilidad del futuro, o sea que el erotismo es el presente minado de pasado que busca perdurar en el futuro. Pero esto, por supuesto, es la descripción menos erótica que he oído en mi vida, ¿no? Pero ¿qué? Juega con el sexo, ¿no? Con el sexo o su supresión. Fíjate, el erotismo contempla también la posibilidad de la abstinencia. Acuérdate de los amores fervorosos de Abelardo y Eloísa, bueno, y cuántos más. Entonces, hay en la infinita gama de los juegos sexuales que el erotismo convoca todas las posibilidades. No solamente la poliandria, la poligamia, los grupos, que ahora están tan de moda, los ménages à trois, sino también incluso la abstinencia platónica, ¿no?
Tú hablas en la parte que connota al erotismo, en donde indicas que prohibir es fomentar la subversión clandestina. ¿Qué es eso que tú llamas el canto a la vida? Claro, el canto a la vida es la subversión de las formas, la búsqueda de aquello que no es lo normado, lo establecido, lo conveniente, lo correcto, lo cuerdo, sino todo lo contrario, es el llamado de la locura que simplemente encubre lo que Freud hubiera dicho el principio vital del eros, ¿no? ¿Por qué señalas que el amante desea amarse a través de una amada? Porque creo que en el fondo de toda aventura amorosa, de toda relación amorosa, diría de incluso una relación pasional, lo que hay es un juego de espejos en los cuales cuenta también el narcisismo. En la medida en que alguien que no se ama no puede amar. Para amar necesita primero amarse a sí mismo. Y luego el amado o la amada son quienes ratifican la condición existente, porque decir me amo quiere decir existo, me amo, luego existo. Entonces esa condición es ratificada por el amante, la amada, en la medida en que también ella viene a corroborar esa existencia y a responderla con su pasión, ¿no? ¿Y por qué esto de la sabiduría es lo que nos queda cuando la pasión se ha ido? Bueno, pregúntales a todos los viejos, no sé si incluirme en el caso, pero la verdad es que la pasión no te permite pensar. Es una enfermedad mental que por desgracia, por culpa del tiempo, tiene cura, pero la reflexión es imposible. Estás guiado por la hipnosis del pensamiento romántico. Argullol decía una cosa muy cierta. No, el romanticismo no es 1780 y 1820 y Beethoven y qué sé yo, los otros románticos, Schumann, Schubert y en la literatura Víctor Hugo, Chateaubriand, cuantos más. No, cada quien en su vida tiene momentos románticos, ¿no? Entonces, esos momentos románticos son el ímpetu loco, si quieres, que no admite la reflexión. La reflexión es un asunto básicamente del realismo, del principio de realidad. La reflexión solo puede darse cuando ya la pasión ha pasado, cuando ya se ha agotado la pasión y cuando el recuerdo de las pasiones vividas se convierte en sabiduría. Y es ahí un poco en ese principio de realidad donde tú marcas un poco la diferencia entre este famoso Homo faber y Homo eroticus. Bueno, creo que en el mundo actual hay un combate brutal entre el Homo faber y el Homo eroticus, ¿no? Por una razón, porque por desgracia vivimos la enajenación del trabajo. No sé en qué momento nos perdimos. Yo me hice marxista en el momento en que leí un libro de un yerno de Marx que se llamaba El derecho a la pereza, y de pronto, Paul Lafargue, y de pronto me encuentro un poco siendo el custodio de una moral del trabajo. Ahora ya con los tiempos me he dado cuenta de que no, eso no es el camino correcto. La moral del trabajo te fabrica, te hace un homo faber, un hombre fabricante y nada más que eso, que no siente, o sea, un robot que ha sido eterno. Y en cambio, el Homo eroticus es el que combate esa cosificación humana y muestra el ámbito infinito de la libertad. El sexo y el erotismo son el territorio abierto de la libertad. ¿Qué implica entonces la conciencia de nuestra finitud, la conciencia de nuestra vida breve dentro del erotismo? Bueno, implica la nostalgia del mundo, la nostalgia de lo que no tenemos. Somos finitos, sabemos que nos vamos a morir, sabemos que no podemos tomar los tragos que queremos tomar, amar todo cuanto queremos amar, comer los bienes que existen en el mundo. Todo lo demás, todo eso es desperdicio. Hay una malversación de la vida que impide que vos goces la plenitud del mundo. Tienes que sujetarte a tu pequeño espacio vital en donde
tendrás que morirte, tendrás que envejecer y tendrás simplemente que vivir la nostalgia de aquello que no tienes y que nunca tendrás. Muy bien, erotismo, pasión, aventura, pero también el libro toca temas vinculados al amor, al matrimonio, a la pareja. ¿Cuál sería el rol del matrimonio? Orden, estabilidad, compañerismo, complicidad, cariño, solidaridad, preocupación. ¿En qué se diferencia amor, matrimonio, de pasión o de erotismo? Ya, bueno, no necesariamente el matrimonio está libre del erotismo, ¿no? Aunque había una época, me acuerdo allá por el 1100, que algunos tratadistas pensaban que el matrimonio no tenía nada que ver con la pasión y el erotismo, ¿no? Bueno, y además que de algún modo toda pasión era adúltera, eso decían, yo no digo, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos por partes. Todas las sociedades humanas se han dado modos para inventar un matrimonio, que sea poligámico, poliándrico, o sea el matrimonio occidental que tanto defendemos y cultivamos y que en el siglo XVIII fue tan afirmado. Hay el análisis de Foucault en la historia de la sexualidad, que muestra que toda la consagración de la fidelidad conyugal fue obra de esa burguesía que necesitaba dotarse de un cuerpo y perdurar en su descendencia y reproducir su cuerpo social. ¿Gracias a qué? Al cultivo, a la fe del matrimonio, que no siempre fue tan certeramente custodiada. Entonces, yo creo que, te decía, en todas las sociedades humanas ha habido un gran invento de supervivencia humana, sacrificando los grandes sueños, sacrificando las grandes pasiones. En muchas sociedades, la oriental, por ejemplo, del Medio Oriente, algunas indígenas nuestras, incluso pues, me estoy yendo de Ghana hacia otros ámbitos, en la propia sociedad occidental, en las épocas cortesanas, a veces los novios no se conocían. Sabían que el matrimonio tiene una metáfora adecuada, es la casa, el lugar donde vas a vivir. Que sea casa o mausoleo, eso depende, pero necesitas de una casa. El gusano más ínfimo sabe que necesita un hueco en la tierra y el ave más mínima sabe que necesita un nido. Es el lugar en donde afirmas tu entorno, tu posibilidad de existir. Eso es el matrimonio. Entonces, así garantizas la supervivencia social, pero el matrimonio no agota el campo del erotismo y, por supuesto, de la pasión. Entonces, de ahí vienen las historias literarias. Yo te diría una cosa, Julio, que si solamente consideramos las historias normadas, legítimas y legales, no habría literatura. ¿Dónde quedaría Madame Bovary? ¿Dónde Ana Karenina? ¿Dónde Lolita? No habría manera. La literatura se teje en el ámbito de lo clandestino, de lo no normado, de lo condenado. En medio de un mundo convulsionado, acelerado, extremadamente competitivo, ¿cuál sería entonces, Abdón, el secreto para preservar el amor o el matrimonio? ¿Cómo entender el pacto que tú mencionas de secretos admitidos y de espacios propios? Ya, en base a una evidencia, nadie puede conocer enteramente el deseo del otro. Nadie puede saber sus castas o viles intenciones. Hay un límite. Simplemente el otro tiene su propio yo y ese yo es inaccesible. De igual manera te verá el otro, ella te verá como inaccesible. No entenderá ciertos deseos primarios tuyos. Entonces, ¿cómo convivir? La única manera de convivir es convirtiendo la libertad en soledad y la soledad en libertad. Es decir, me explico, nacemos solos, nos morimos solos, e incluso la decisión de casarnos la hacemos en soledad, como todas las otras grandes decisiones. ¿Y por qué no llevar a término, al límite, aquella condición que nos ha sido dada por la misma existencia? Pues creo que para eso sirve la posibilidad
de el secreto, de el no contarlo todo a nadie, y menos cuando sabes que con una pequeña economía del dolor, dada por algo que no es una mentira, es simplemente una forma de evitar el sufrimiento. Creo que es preferible esa economía del dolor, sobre todo si es practicada por los cónyuges o la pareja o los amantes, de no contarse todo, de vivir el erotismo a plenitud, en la medida en que es un regalo de la vida que no tiene límites. Entonces, si los dos cónyuges, amantes o lo que fuere, logran no inmiscuirse en la búsqueda de celos póstumos, ¿no? Hay maridos que se amargan la vida pensando en los grandes amantes que habrá tenido su señora. ¿Y qué sentido tiene? Eso ya no existe, eso es pasado, eso es memoria, eso quizá ni siquiera es memoria, es humo. Entonces, yo creo que es importante que cada quien preserve su soledad, su libertad y su deseo como patrimonios intransferibles e incomprensibles por nadie más. Perfecto, Abdón. Qué lindo, qué lindo encuentro, qué lindo poder hablar de la aventura amorosa. Nos queda pendiente abordar los personajes, el alcahuete, el cómplice, ¿no? La amante. No nos da tiempo. Si me permites decir una sola palabra al respecto, es que a mí siempre me fascinó las regularidades que el mundo inventa para algo tan fluido y magmático como es la vida, ¿no? Entonces yo digo, pero padre, madre, hijo, hermano, hermana, todo eso es muy normado, pero también fuera de la norma admitida hay otras normas. Lo más parecido a un esposo y una esposa es un amante y un amante, ¿no? Lo más parecido, bueno, y tienes un conjunto de seres que orbitan. Nadie está solo en el mundo. Siempre, toda aventura amorosa es además, como todo amor, mundo que se impone ante tus ojos. O sea, necesitarás virtualmente o realmente de un confidente. Pero si amas, te haces un héroe, estás venciendo quién sabe cuántos peligros. ¿Y a quién tienes que contarle? A alguien, al menos al diario. Pero necesitas de un confidente, y esa es una figura arquetípica de la aventura. Pero también necesitas de un confidente degradado y utilitario como es el alcahuete. No te olvides que la figura del alcahuete viene desde la época del Kama Sutra, con grandes consejos. Ovidio los muestra quiénes serían los mejores alcahuetes. Después tienes toda la sabiduría japonesa, y después tienes esa maravilla de cuadro que es La Celestina de Picasso, que muestra muy bien, no hay nada más que su rostro dañado. Es la mujer hecha para no amar, la no merecedora del amor, que se convierte en la facilitadora. Recordemos la Celestina de tantas versiones, la de Rojas también, y entonces vemos que esa es una figura emblemática del mundo. Y otra figura es el rival, pero también el sustituto. Acabada la aventura, acabado el amor, acabado el matrimonio, alguien reemplaza, porque son papeles arquetípicos de la vida humana. Entonces viene el reemplazo, viene el sustituto a restañar las viejas heridas, ¿no? Y a decirle simplemente al amante que creyó que se moría de amor. Nadie se muere de amor, y los que se mueren de amor son por tontera personal o simplemente un mal cálculo. A decirle, la vida sigue, lo que decían los persas, esto también pasará, el momento del dolor, del duelo profundo, porque una cosa es interesante anotar, no sé si está contemplada en alguna de tus preguntas, la relación del Eros y el Thanatos, la relación de la vida con la muerte y de la pasión con la muerte y con los grandes temas de los miedos humanos, ¿no? Muy bien, muy vasta. Ya para ir cerrando, porque se nos agota el tiempo, señalabas que la aventura tiene como cómplices letales a lo clandestino y al tiempo. Esta es tu última obra, Abdón, Tiempo. Si nos puedes dar un pequeño abreboca para que los compañeros de Sociedad HD se enteren de lo que viene. ¿Dónde están los compañeros de Sociedad HD? Sí, acá. HD. High Definition, ¿es tal vez?
¿Qué es HD? Ah, ya. High definition, alta definición. Sí, sí, claro. Bueno, Alta definición. les presento a mi último amor, mi última aventura amorosa. Y digo, me está pasando algo, ¿no? Estoy volviéndome fetichista. Me he enamorado de 2 libros. Me he enamorado de la aventura amorosa. No quiere decir que no les quiera a los otros, ¿no? Son como una especie de hijos putativos a veces y traicioneros. Pero estos 2 libros, yo estoy enamorado de este libro. Lo hice con mucho amor. Por ejemplo, me hice que un amigo en Praga me tomara esta foto, porque hay un cuento que ocurre en la ciudad de Praga, la ciudad del reloj, del gran reloj astronómico, ¿no? Y cada cuento que tiene que ver con el tiempo le he ilustrado con un reloj que ha significado algo en mi vida, ¿no? Este, por ejemplo, el primero lo compré en Estambul y se llama Atatürk, marca Atatürk. Bueno, y así los otros relojes. Acá hay el primer reloj. Ahí es un reloj de una sola manecilla. Curiosamente, yo pensé que me había inventado el reloj de una sola manecilla en uno de los relatos y resulta que no. Un amigo me dice, pues yo le tengo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Dónde compraste? En Bielorrusia. Obvio, hay relojes de una sola manecilla. Entonces yo le digo, quisiera verlo. Este amigo cuando se fue de la ciudad me hace el regalo más hermoso, ¿no? Me ha dejado en su casa cargado el reloj de una sola manecilla que ahora lo tengo yo, es este que lo tomo aquí, ¿no? Entonces, todo es una reflexión en torno a las diversas entradas del tiempo. El tiempo ahora es el gran enigma. Sabemos todo, ya sabemos que es el fuego, ya sabemos todo, pero no sabemos qué es el tiempo, porque unos filosofan, otros calculan. Einstein tiene lo suyo, su idea es formidable, la recojo yo también aquí. Por ejemplo, con la nueva dimensión de la materia que a nosotros desconocíamos antes, que es el tiempo, o si no, la curva espacio-temporal, o si no, de otro lado tienes Hawking, por decirte algo, o si no, los cuánticos, o si no, la filosofía. O sea, ¿qué sería la filosofía de Heidegger sin el tiempo? Es el tiempo, el ser ahí, es Heidegger. Entonces, no hay manera de que nadie haya dicho de los grandes pensadores algo sobre el tiempo, pero lo curioso es que cuando nosotros recordamos la teoría de la evolución de Darwin, recordamos también o vemos que ya ha sido aceptada, que todo el mundo, nadie la reprocha, no con el tiempo. Ninguno de estos grandes pensadores es universal. Unos siguen a unos, otros siguen a otros y otros tienen su propia idea de lo que es el tiempo. Sería muy largo contarte porque amo este libro, pero sí te diría que una cosa así, después de escribir tantos cuentos al respecto, me quedó en claro, que lo único que tenemos entre las manos es el presente, que el futuro no existe, que los futuros existen, que son caminos que trazamos en un presente que llegará a ser tiempo futuro y que llegará de la manera que nosotros creímos o casi siempre que no. La prueba es que ese sueño de la modernidad de controlar el futuro se ha disparatado. Él es Abdón Ubidia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias, querido Abdón. Ha sido fascinante, como siempre, escucharte. Hermoso estar, mi Argentina querida. Y a toda América Latina, querida, amigos de Sociedad HD, pues a un próximo encuentro. Hasta luego.